Hola, ¿qué tal compañeros, amigos de YouTube? Este es un pequeño video donde vamos a explicar los tipos de materiales, los principales, que son 4. Tenemos los materiales metálicos, los materiales compuestos, los materiales cerámicos y los materiales polímeros, de los cuales vamos a empezar a explicar poco a poco cada uno de sus puntos principales que lo caracterizan. A continuación, cada una de las propiedades de la materia. Gracias. Materiales metálicos. Los materiales metálicos se caracterizan principalmente porque son buenos conductores de calor y electricidad. Un ejemplo de ellos podría ser el cobre, el aluminio, que son los elementos más utilizados en la industria para la electricidad. Otra característica de los materiales es que principalmente se encuentran en estados puros, a excepción de algunos, que son los más pocos. Si nos damos cuenta, en la tabla periódica encontramos la mayor parte de elementos químicos en materiales metálicos. Bueno, otra característica muy importante de los materiales metálicos es que se encuentran sólidos a temperatura ambiente, excepto del mercurio. ¿Por qué? Porque el mercurio a temperatura ambiente se encuentra en un estado líquido. Son una de las principales características de los materiales metálicos. A continuación, materiales siguientes. Los materiales cerámicos. Bueno, para empezar, los materiales de tipo cerámico suelen ser, de la mayoría, casi todos, son de material inorgánico. Y pues obvio, no son metálicos, no son buenos conductores de calor ni electricidad. Al contrario, son, como comúnmente se dice, son aislantes, que no conducen la electricidad. Bueno, además de tener ese tipo de propiedades, tienen una temperatura de fusión y la verdad su resistencia es, ahora sí que es muy elevada. Bueno, asimismo también, también presentan un modo de rotura frágil. O sea, como su nombre lo dice, son, como se dijo, son resistentes. Su resistencia es muy elevada, pero encontrándole, ahora sí que buscándole el modo, suelen hacer de rotura muy frágil. Perfecto. Los materiales polímeros. Otro de los materiales más que existen. Los materiales polímeros es todo aquello que podemos ver, ahora sí que como se dice, plástico. Es lo que podemos observar en nuestro alrededor. Es uno de los materiales que se utilizan más hoy en día, uno de los que más se utilizan. Por ejemplo, tenemos las sillas, podemos tener las sillas de plástico, los platos, por ejemplo, en este caso que hay platos ahora sí que de plástico, como comúnmente le decimos. Podemos observar una de las características muy importantes de los polímeros, que podemos observar un componente de carbono, que es lo que ahora sí que lo que principalmente debe estar en los materiales polímeros, es los materiales metálicos. Otra característica de los polímeros es de que, su punto de fusión o ebullición, como se le dice, es a baja temperatura. Por ser plásticos, todos nos hemos preguntado por qué un plástico se derrite muy fácilmente con el calor, a diferencia de los metales. Una de las características de los polímeros. Los polímeros están por la mayoría formados ahora sí que son derivados del petróleo, uno de los principales elementos que existen.
Bueno, podemos observar los materiales polímeros e incluso en los teléfonos, en las partes de lo que es la parte de la carátula de los teléfonos, que son de materiales polímeros de plástico. Existen polímeros de estructura dura y los polímeros de estructura suave únicamente. También podemos observar en un teléfono componentes como metales, pero eso ya entraría en los metales, en los materiales compuestos, como a continuación presentaremos. Tenemos como por último los materiales compuestos. Bueno, aquí el material compuesto está formado por dos o más componentes. Se caracteriza porque las propiedades del material final son superiores a las que tienen los materiales constituyentes o por separado. Bueno, para hacer un poquito más entendible lo que es los materiales compuestos, los materiales compuestos es toda aquella unión de tipos de materiales. Por ejemplo, podemos hacer un material compuesto con materiales cerámicos, con materiales metales y polímeros. Bueno, los materiales compuestos hoy en día son los que principalmente se utilizan más en industria, en cualquier tipo de empresa o en la vida en la arquitectura. ¿Por qué? Tenemos la casualidad que tenemos materiales en el cual nos sirven. Por ejemplo, voy a hacer un ejemplo. Por ejemplo, tenemos la construcción de una pared, una suposición. El material con el que usualmente más se utiliza es el block. O sea, el block es un material cerámico. Bueno, ahora, ¿qué pasa con los materiales compuestos? Ahí entra ahora sí que la magia de la tecnología y la ciencia, donde se aplica a dos tipos de materiales. Los materiales, los que son los cerámicos y los polímeros. Ahora, en el ejemplo que puse, si vamos a construir una barda con un material compuesto, hoy en día se están utilizando unos tipos que le llaman Mayalac, o muchos lo conocen como Duroc, en el cual se implica lo que es un material cerámico que viene compuesto por cemento, viene compuesto por unas pequeñas fracciones de unicel, en el cual se aplica el material polímero, e incluso también vienen cubierta con una capa de malla metálica, en el cual utilizamos los tres tipos de materiales y hacemos en total un material compuesto. Es lo que hoy en día se está manejando demasiado para poder trabajar mejor la ciencia y la tecnología. Podemos hacer un ejemplo también, por ejemplo, en los teléfonos, que utilizamos simplemente con utilizar un protector, estamos utilizando un material polímero. Podemos utilizar materiales metálicos en la estructura del teléfono por dentro, incluso hasta cerámicos. Bueno, esa es una de las principales características de los materiales compuestos. Esperando sea de la mejor, espero que haya sido este video de la mejor compresión. Muchas gracias y esperen un nuevo video. Alguna duda que tengan, escríbanme, yo con mucho gusto puedo solicitar información y aclarar las dudas. Gracias.